Regularización masiva de inmigrantes en España en el 2024. Si estás en España y por cualquier motivo o situación no tienes tu residencia legal, este es tu video. Quédate que comenzamos. Muy bien, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches según donde me veas. Para los que no me conocen, yo soy Leo y hoy, como ya lo he dicho antes, vamos a hablar sobre esa regularización masiva que se va a realizar en España este año. Ya se comentó un poco hace un par de años en las elecciones pasadas sobre esto. El Partido Socialista, ¿no?, dijo que quería hacer una regularización masiva de todos los inmigrantes que estuvieran en España. Este año, como ya lo he comentado en videos anteriores, se ha hecho realidad. Este es un tema que afecta a miles de personas y tiene un gran impacto en nuestra sociedad. En España han habido varias olas, ¿no?, de regularización de inmigrantes en el pasado. Pero la inmigración irregular sigue siendo un desafío y un problema todos los años en España. Es un problema que tiene, es una de las entradas a Europa, una de las puertas de entrada a Europa y de las principales. Para todos los que vienen de los países de África, una de las principales entradas que tienen a Europa es España, compartida con Italia. Entre estos dos países reciben miles y miles de inmigrantes irregulares desde África. Y luego desde América Latina, la principal puerta de entrada es España, sobre todo por esa unión cultural e histórica que hay entre España y todos los países de América Latina. Y la verdad es que son miles y miles de personas todos los años que llegan a España buscando un mejor futuro, una mejor vida, calidad de vida, más oportunidades, y que lamentablemente no todos pueden hacerlo de una manera, digamos, legal, regular desde el primer día, y tienen que ir haciendo ciertos procesos o en muchos casos estar de forma irregular en el país durante varios años hasta que logran, ¿no?, legalizar esa situación. Para lanzar esta ley, este proyecto de ley, en este caso, porque ha habido 2 o 3 ocasiones anteriores, creo que la última fue en el 2005, si no me equivoco, aquí en España, ahora esta del 2024, se han unido más de 900 ONGs y han logrado recaudar más de 700.000 firmas para poder presentar este proyecto de ley. Hace un par de años, el año pasado hicieron un poco más de movimientos y ya este año se ha aprobado en el Congreso de los Diputados que esto va a ser real, ¿vale? Va a ser una realidad. Estamos simplemente esperando que corra el tiempo establecido para que un comité designado por el gobierno realice, ¿no?, termine de redactar todas las condiciones, cómo se va a aplicar, de qué manera y todos los detalles. En principio es una realidad, siempre y cuando se cumplan todos los plazos. Este mismo año 2024 estará ya en vigor, en funcionamiento, y se calcula que aproximadamente 500.000 personas van a poder beneficiarse de esta ley, de esta regularización masiva que se espera se haga en este 2024. Los criterios o las condiciones para poder adherirse a esta nueva regularización, de momento, lo único que sabemos es que una de las condiciones será haber entrado a España antes del 1 de noviembre del 2021. Esto es muy importante. Eso significa que si tú entraste a España desde el 2 de noviembre del 2021 hacia hoy, hasta el día de hoy, no aplicas para esta regularización masiva. De momento eso es lo que conocemos. Esa es de momento la única condición para poder adherirse a esta regularización. Estar en España desde antes del 1 de noviembre del 2021. Esta es una regularización crucial, importantísima para poder garantizar los derechos sociales y laborales de estas personas que podrán adherirse. Y son 500.000 personas, se calcula más o menos entre 500 y 600.000 personas que van a poder adherirse a esta regularización masiva tan importante ahora en pleno 2024. Esto, por supuesto, tendrá un impacto social y económico en el país.
todas estas personas que se regularicen van de ahora en adelante poder ser parte total y absoluta de la sociedad, no solamente en lo económico, no solamente en lo residencial, sino también en lo laboral y en lo que se refiere a impuestos. Son 500.000 personas que a día de hoy no están pagando impuestos, no están pagando retenciones, porque no se les puede contratar legalmente. Por lo tanto, no tienen una nómina en la cual retenerle IRPF y todas las retenciones que conocemos para la seguridad social y todos estos gastos. Son personas que no pueden ser autónomos y pagar su cuota de autónomo, todo ese tipo de cosas que ayudan, ¿no?, a sostener lo que es el estado de bienestar que se conoce aquí en España, que al fin y al cabo, en resumen, se mantiene, se sostiene en base a impuestos. Todos pagamos impuestos, cada vez que compras algo estás pagando un impuesto, cada vez que recibes tu nómina, ahí te llega todo lo que te retiene el gobierno, que son impuestos que, si todo se hace bien, van directamente a todo ese bienestar social del que disponemos en un país como España. Y son 500.000 personas que van a poder empezar a aportar de manera legal, en base a su trabajo, en base a su productividad, pues todo lo que les corresponda para el Estado. Es un beneficio para todos. Por supuesto, podrán, dependiendo de lo que sean o hayan estudiado o el oficio que tengan, ayudará a llenar un poco ese vacío que hay en el mercado laboral, tanta demanda que hay en ciertos puestos de trabajo, en ciertas actividades que hoy en día lamentablemente no se pueden cubrir, y muchas empresas necesitan y no logran cubrir esa mano de obra. Por supuesto, todo tiene dos caras de la moneda. Por supuesto, hay personas que están totalmente de acuerdo y apoyan esta regularización masiva, así como hay otras, tanto partidos políticos, ONGs, empresas y ciudadanos que están totalmente en contra y les parece una locura. Esto ya depende de la opinión de cada quien. Yo, como inmigrante viviendo aquí en España, tengo mi opinión. Para mí, yo siempre he sido de la opinión de, si tú no quieres que haya gente ilegal en tu país, dale papeles. Facilita esa legalización. Ojo, España sigue siendo uno de los países de los que yo conozco los procesos migratorios de los más sencillos que hay, de los más fáciles. En la mayoría de los casos, simplemente cumplir X tiempo o 1 o 2 requisitos, o sea, no es tan complicado. Si te vas a países como Australia, por ejemplo, hay personas que pueden pasar 20 años ahí viviendo de visa en visa, renovándola, que además cuestan miles y miles de dólares cada vez que tienen que renovarla, y nunca lograr tener un estatus de residente permanente. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Hay gente que tiene más de 20 años en Estados Unidos y no tienen residencia, no son legales. Un día tienen un choque con el vehículo o lo que sea y pueden terminar deportados. O sea, España en ese aspecto es un país que realmente lo pone relativamente fácil, no para todo el mundo, pero obviamente esa persona va a aportar. Si va a trabajar, va a pagar con sus impuestos, va a tener retenciones, va a pagar su seguridad social, todo ese tipo de cosas que al final pues va a convertirse en una persona en parte activa de la economía del país, que al final es lo que todos queremos. Cuando emigramos simplemente buscamos una mejor calidad de vida. Por supuesto hay de todo. Por supuesto también estoy de acuerdo que el que viene a ser parte del problema, a ese fuera, de vuelta a su país. Yo también pienso así. Pero bueno, no es tema para este video. Es un paso bastante significativo hacia una sociedad más inclusiva, un poco más justa, y la verdad es que será bastante interesante ver cómo se termina de desarrollar todo este proceso. Realmente, cuando sepamos los números de qué tanta gente podrá beneficiarse de esta regularización masiva y si se podrá realmente cumplir en este 2024 o tocará esperar hasta el 2025. Espero que te haya gustado el video. Si es así, deja un fuerte like donde yo lo pueda ver. Déjame tus comentarios para saber qué opinas sobre esto, sobre esta regularización masiva. ¿Qué te parece a ti? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Me gusta de verdad saber tu opinión.
y nos vemos en un próximo video.